La comunicación social y la educación van de la mano. Es un proyecto que se va desarrollando y que aporta argumentos para el desarrollo de nuestra sociedad. No es solo eso, que también nuestra invitada es empresaria. Sean bienvenidos a Un Café con Quique Voz. Licenciada en Comunicación Social, licenciada en Educación, maestría en Educación, doctorado en Educación. Yo no sé cómo hace para que le alcance el tiempo, porque también hizo un postdoctorado. Además de todo esto, también es empresaria. Sea bienvenida, licenciada, profesora, doctora Joana Flores a Un Café con Quique Voz. Bienvenida. Un gusto. Gracias por la invitación, Quique. Bueno, siéntase como en su casa. Esta tertulia de campeones que nos va a acompañar en el día de hoy para disfrutar y para conocer a detalle el trabajo, y porque estás hoy es porque nos inspira y por eso estás aquí sentada con nosotros. Es un gusto, un honor y un privilegio pues disfrutar contigo, con tu audiencia, pues parte del trabajo que he venido realizando ha sido un trabajo en todos los ámbitos, en todas las áreas, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y sobre todo con mucha constancia, Quique, porque a veces no basta solo tener un ideal, un deseo, un proyecto, sino también es importante pues ser perseverantes y constantes en esa meta que nos hemos planteado, y en cada una de estas áreas la clave ha sido eso. Es cuestión, digo yo, el éxito es de disciplina, método y organización, y entonces es así como yo siento que el tiempo pues va jugando a mi favor, y aun cuando pues se presentan cambios en ciertas circunstancias de la vida, uno como ser humano tiene la capacidad de adaptarse y al mismo tiempo de ir cambiando en la medida en la que pasa el tiempo también, porque de eso se trata la evolución, no solamente de quedarnos estancados o con una visión utópica quizás de un ideal, sino también en dar ese primer paso para ver cómo puedo acercarme lo más pronto posible o de la manera más sistemática posible a esa meta y a ese deseo de que pues al que quiero llegar, y que de alguna forma me puede dar esa plenitud que en algún momento he soñado. Entonces de esa manera siento yo que he logrado estar y construir lo que hasta el momento he podido construir. ¿De dónde eres, profesora Joana? Soy oriunda de San Cristóbal, mi familia es de Santa Ana del Táchira, municipio Córdoba. Sin embargo, aun cuando pues toda mi familia o muy buena parte de mi familia se encuentra allí, particularmente yo desde los estudios, sobre todo a nivel universitario, pues me he radicado en San Cristóbal, ¿no? Por el trabajo, por los estudios, pero viajo con mucha frecuencia para Santa Ana. Allí está pues mi familia, están mis raíces, es un pueblo que siento y que lo llevo aquí. A mí me hablan de Santa Ana del Táchira y yo de una vez siento ese orgullo de ser santanense, y es muy lindo pues reconocer que aun cuando pues estoy tan radicada ahora en San Cristóbal, Santa Ana siempre pues está muy presente en el día a día y en mi diario vivir, porque no podemos olvidar las raíces de donde venimos. Supuesto. Y fue allí donde me vieron crecer, donde pues mis primeros pasos, mis estudios de primaria, de secundaria, todos fueron allí en Santa Ana del Táchira. Muy lindos recuerdos, muy buenas amistades, además de la familia, y es así como recuerdo parte de la infancia. ¿Cuándo decides estudiar comunicación social? Que yo tenía 11 años de edad. Es una anécdota bien interesante porque quizás pudiera decirse que estaba muy joven para esa decisión. Sin embargo, sí, hay personas que a veces tienen 15 o 16 años jóvenes y no tienen idea de qué desean estudiar. Pero yo sí, desde pequeña, yo era muy preguntona. Entonces en la familia
tenía los tíos, las tías que en conversaciones yo preguntaba, ¿no? Quizás hasta pasaba uno por maleducado, pero ese es el secreto del niño, ¿no? O es tan normal en los niños el hecho de preguntar, pero quizás yo era más preguntona de lo habitual. Entonces, había una tía que siempre me decía, seguro va a ser periodista. Pero eso quedaba así, seguro va a ser periodista, pero también tenía por parte del abuelo materno que me decía que estudiase medicina, que él me financiaba los estudios, y yo decía, medicina, pero es que no puedo ver nada, o sea, no era, pero cuando mi tía me decía, seguro va a ser periodista, yo me sentía como orgullosa, o sea, me sentía orgullosa de ser preguntona, y así fue pasando el tiempo. Resulta que en una de esas prácticas de castellano y literatura se trabaja con los trabajos de grupo, la mesa redonda, el FIDI 66 y todo este tipo de dinámicas de grupo. Estaba también la entrevista, y entonces resulta que de todo el grupo, de toda la sección, eso fue en el Liceo Monseñor Bernabé Vivas, donde pues cursé toda mi secundaria. Yo le digo a la profesora, yo voy a hacer la entrevista, y de todo el grupo, pues ella se sorprende y me dice, ¿por qué? Yo le digo, porque cuando sea grande yo voy a ser periodista. Ella de hecho pues se hizo una amistad muy linda con esa profesora, pero ella siempre me recordaba como por esa seguridad y por esa convicción con la que lo hice. No, ya a tan corta edad. A tan corta edad, porque en ese momento, pues más bien las compañeras, los amiguitos, las amiguitas más tímidos, próximas, totalmente. eran sí, la mesa redonda, al ver con quién se iba a agrupar, y yo dije, no, yo no me voy a agrupar con nadie, yo quiero hacer la entrevista. Así fue, yo ubiqué una cajita, una bolita, la forré con una media, y así hice el micrófono, porque en esa práctica yo iba a desarrollar la entrevista. Efectivamente, no recuerdo el tema, eso sí no lo recuerdo, pero a los compañeritos los entrevisté, y desde ahí yo comencé a crecer con la convicción de que yo iba a ser periodista. Gracias a Dios, pues luego con la prueba OPSU fue la primera opción que me salió. Tuve la oportunidad de ingresar a la Universidad de los Andes por OPSU, y pues fue así como en el año 2010 egresé como licenciada en Comunicación Social, mención Comunicación para el Desarrollo Científico. ¿Cómo fue ese proceso siendo comunicadora social que luego te toma el tema educativo, el arte de enseñar? Es muy interesante esta parte, porque aun cuando yo estaba tan clara de que amaba la profesión para la que había estudiado, en ese momento pues veníamos de vivir situaciones político, económicas y sociales muy rudas en el país, en donde los medios de comunicación se habían visto bastante golpeados, había muchos cierres en ese momento todavía de diferentes medios de comunicación, y pues yo veía cómo las posibilidades de medios de comunicación se iban como cerrando, ¿no? O sea, yo llevé currículos hasta Caracas, fui a entregar currículum, aquí también, pero entonces anécdotas como aquí los que estamos somos los que estamos, y para que ingrese alguien más debe ser que eso me lo dijo alguien en una entrevista, que me ahorro el mencionar el medio de comunicación. Para que ingrese, ¿será que uno de los que esté se muera? Y yo dije, no, pero es que tampoco yo voy a desear algo para poder ingresar, aun cuando sí lo deseaba, ¿no? O sea, sí me gustaría ingresar al medio. Pasó así, y pues en un lado, en otro, comencé a hacer radio en la Romántica 107.3. Me gustaba la parte de la radio, pero como que no veía la oportunidad para ingresar en un medio de comunicación en donde a mí me gustaba el diarismo. Yo hice mis pasantías en el diario El Nacional en Caracas, pero regreso acá por el hecho de culminar en ese momento el trabajo de investigación para poder graduarme, no me podía quedar allí.
Y entonces es así como yo digo, nada, pues yo quiero ampliar mis posibilidades de empleo, porque pues no me puedo quedar solamente con esas puertas que de repente se estaban cerrando en el área de la comunicación. Ya estaba dando un paso con la parte de la comunicación con la emisora, que me encantaba el programa, fue bastante dinámico, pero yo decía, pero yo quiero intentar a ver en la parte de la educación, aun cuando Quique, yo nunca... O sea, no ha pasado por mi mente el verme como educadora. Yo decía, no sé, no me imagino, no sé qué tanta tolerancia... Un aula de clase, el acto educativo. ¿Qué tanta tolerancia puedo tener yo con niños? Era la visualización. Sin embargo, cuando yo incursiono, yo dije, voy a ver eso como una opción. Yo digo, voy a probar, es la única manera para yo pues saber si me gusta, si puedo tener potencial, si es viable y factible para mi vida. Incursiono, pero en la parte de docencia universitaria. Así fue, comencé con el diplomado en docencia, comencé a dar clases en una institución. Y mira que me fue gustando. Y yo decía, wow, pero esto es demasiado hermoso, el poder compartir humildemente los saberes que uno tiene con alguien que pueda estar necesitado de ese saber, ¿no? Porque claro, bueno, está en un proceso de formación por el que uno quizás ya había pasado. De hecho, pues todo mi perfil era en función de la comunicación social. Entonces esto era maravilloso porque era como pues estar repasando continuamente todos los conocimientos en el área de la comunicación. Y así fue cuando yo dije, bueno, si voy a estar aquí, ingreso en ese momento a una de las universidades del estado Táchira, universidad pública, en este caso la UNEFA. Y yo dije, eso fue en el 2011, y yo dije, si yo voy a estar acá, si esto es lo que me gusta, yo no me puedo conformar solo con quedarme con los conocimientos que traigo de la licenciatura y del diplomado. Yo necesito formarme, necesito capacitarme, y es allí cuando comienzo a hacer la maestría. Y eso fue una aventura súper interesante, porque entonces una vez que comienzo a hacer la maestría me empieza a apasionar la investigación. Wow. Y yo digo, no, pero es que la investigación, esto es demasiado interesante. Era como fusionar la parte del periodismo científico, en donde uno investigaba, claro, dentro del ámbito noticioso, pero en el caso de la investigación era investigar, pero en función a múltiples áreas, y era hacer investigación. Y dije, no, esto me encanta. Yo estaba aquí recibiendo título de magíster en innovaciones educativas, y ese mismo día, en pleno acto, yo me prometí a mí misma que yo no me podía quedar allí, que yo tenía que ir por el doctorado, porque eso era lo que me gustaba. Claro, estaba la inspiración de que en el acto pues estaban también los doctores que se veían. Yo decía, wow, qué gente tan hermosa. De maestría. Y me estaba ¿Ya te visualizabas como doctora? Y en ese momento yo dije, si Dios me permite eso, recuerdo dentro de las cosas que uno como dama también tiene, si Dios me permite llegar al doctorado, yo me quiero vestir de amarillo. Quique, y en el 2020, en medio de en plena pandemia, yo recibí mi título de doctora en educación vestida de amarillo, y mira que yo ese día lo viví, aun cuando pues hubo mucho confinamiento, mis padres, mi familia no pudo estar sino en la parte de afuera, eran grupos reducidos por la circunstancia sanitaria que vivíamos, y yo decía, qué bendición, Dios me permitió hacer el doctorado, vestirme de amarillo como yo lo deseaba, estar con vida, con salud, con mis padres, y pues sintiendo, por supuesto, ese aire fresco y esa satisfacción que se siente cuando uno cumple una meta, ¿no? Y por eso pues me aplaudo las veces que sea necesario, porque es que detrás de eso pues hubo tantas cosas, tantos trasnochos. Yo en ese momento estudiaba en Rubio. O sea, cuando no estaba en San Cristóbal, viajaba desde Santa Ana a Rubio todos los sábados a las 6 de la mañana. A veces se me fusionaban las noches con el día de salir a clases. Wow. Entonces, pero son aventuras que solo las vivimos y las conocemos quienes estamos en el ámbito, quienes hemos pasado por allí. Pero son historias que uno no siempre cuenta, pues ese tipo de avatares tan fuertes, ¿no? En donde pues producto por el mismo trabajo. Claro. En ese momento yo recuerdo
recuerdo que trabajaba como jefe de prensa en una institución, cumpliendo horario de oficina, trabajaba también en la parte del medio, ya estaba con mi negocio de ropa también atendiendo a mis clientes de manera informal, y entonces claro, los días que yo dejaba para dedicar la parte de los trabajos a veces era como de viernes para poder cumplir con los compromisos el sábado, y pues la noche del viernes a veces se fusionaba con el amanecer del sábado. Se pegaba el día con la noche. Y así, pues nada, a clases desde las 7 de la mañana, 3 de la tarde, llegar a Santa Ana nuevamente 5 o 6 de la tarde a descansar. Pero son historias que uno dice, wow, gracias a Dios tuve la oportunidad de hacerlo, porque también eso es un privilegio, el poder pues haber tenido esa fortaleza, el haber tenido la salud, el acompañamiento de Dios para poder pues cumplir. Por eso yo digo que todo es cuestión de disciplina, y que aun cuando a veces lo que uno muestra es lo bonito, los momentos como más livianos, ¿no? Los momentos quizás que menos cuentan historia, la historia siempre termina siendo bastante densa, y no necesariamente porque uno no suba una foto en una red social llorando, como en muchas oportunidades pasa por situaciones o por adversidades que se presentan dentro del mismo cumplimiento de compromiso. No quiere decir de que todo sea color rosa. ¿Qué aportes te dio o te ha dado hoy en día ese proceso de desarrollar el doctorado? Ya vamos a pasar al postdoctorado, pero hasta el doctorado, ¿qué aportes te ha dado en la vida común, en tu día a día y en el ejercicio del proceso de enseñanza-aprendizaje? Quique, humildad. Humildad en el sentido de que, porque cuando uno comienza un proceso, uno dice, un proceso de estudio, uno dice, yo quiero llegar allí, porque eso me va a hacer grande. Pero cuando tú pasas ese proceso, luego te das cuenta de que sí puedes tener mucho conocimiento, pero el hecho de tener ese tanto conocimiento, al mismo tiempo tienes la capacidad de poder entender y ver el mundo de manera mucho más humilde, de entender de que somos también muy frágiles, que a veces por mucho conocimiento que haya como seres humanos, somos vulnerables a situaciones, que el conocimiento nos permite consolidar proyectos, nos permite accionar desde el punto de vista profesional, pero como seres humanos es un trabajo que se debe hacer en paralelo. Si nosotros estudiamos y nos formamos solo para pues brillar dentro de lo que uno puede brillar con un rol en una institución, con de repente una investidura, para mostrar las medallas, y tratamos o maltratamos al que está al lado o al que pueda estar quizás con menos ventaja en el ámbito de formación. Si le maltratamos, pues no hicimos nada. Entonces yo siento que todo ese proceso me permitió a mí en ese sentido pues valorar mucho más a las personas desde lo que son, más que por lo que tienen, desde todos los ámbitos, económica, incluso hasta el mismo conocimiento. El conocimiento nos puede abrir muchas puertas, pero si nosotros pasamos por esos procesos de formación y no hacemos esos procesos también de introspección necesarios para mejorar como seres humanos, no estamos haciendo nada, y más en el ámbito en donde yo estoy, que es la educación. Si no transmitimos, si no proyectamos a nuestros semejantes o a nuestros círculos, a quienes nos estamos dirigiendo, valores y humanidad, no estamos contribuyendo con la sociedad de la manera en la que se debería. Háblanos un poquito del ejercicio de la profesión como docente. Sé que estás en la ULA, UPEL y también en la universidad. ¿Cuál es la otra? Me falta una. La UNEFA. La UNEFA. Ajá. Hablemos de qué materias das, en qué cátedras estás, en qué carreras. Ha sido un proceso, como te comentaba hace un instante, desde el 2011 comencé en la UNEFA hasta el sol de hoy.
Luego también pasé por instituciones como la Universidad Católica del Táchira, en donde pues producto de la misma situación social que se vive, hubo carreras que cerraron. Allí pues perdí, por decirlo de alguna forma, las horas académicas que tenía. Pero sin embargo pues recientemente en la Universidad de los Andes, mi alma mater, el año pasado pues gané el concurso de credenciales en el departamento de pedagogía. Allí estoy en el área de psicología y doy la asignatura psicología socioeducativa a pues futuros profesionales en educación, en menciones como biología y química, idiomas modernos y también básica integral. Eso en el caso de la ULA. En el caso de la UNEFA, en donde pues pasé por diferentes carreras, pero siempre... Creo que hay turismo. Sí, pero pasé por ingeniería civil, pasé por eléctrica, por economía, por ciencias sociales, pero siempre dando... Muy nutrida, ¿no? De todo. Sí, pero dando asignaturas relacionadas con mi perfil como comunicadora social. Entonces, ya como desde el 2014 estoy en la carrera de turismo, en donde pues ha sido una aventura demasiado fascinante, porque bueno, es fusionar lo que es la parte de la educación, la parte de la comunicación y por supuesto la parte que está inmersa en el turismo. Totalmente. Comunicación social, educación. Sí, allí en pregrado estoy con las asignaturas, en este momento estoy con las asignaturas de Relaciones Públicas, Etiqueta y Protocolo, Psicología General y Sociología General. A nivel de posgrado, estoy en el departamento también, en el posgrado de ciencias, el doctorado en ciencias gerenciales. Estoy con la asignatura de métodos, que me encanta la metodología, como te informaba la investigación. Allí estoy con métodos. Igual también estoy en el doctorado en innovaciones educativas con la misma asignatura. Y ahí mismo en la universidad pertenezco al comité académico del doctorado en ciencias gerenciales. Entonces es un compromiso bastante arduo y de verdad que me gusta lo que hago, me encanta, es algo que lo desarrollo quizás como de manera como natural, ¿no? Dentro de, claro, la experiencia, el conocimiento, pues todo me ha permitido pues ir trabajando en cada uno de los compromisos, pero me encanta tanto en el área de pregrado como en el área del posgrado. En la UNED estoy como docente invitada en la carrera de psicología con la asignatura lenguaje y comunicación, que debo confesar que lenguaje y comunicación es una de las asignaturas que pues más me gusta, porque siento que es como pez en el agua, ¿no? Estás en tu campo, sí. Realmente pues he tenido la fortuna de estar involucrada en asignaturas en donde pues he podido ir construyendo desde los contenidos programáticos, pues unas planificaciones que me permiten tener mucha flexibilidad y pues ir capacitando al estudiante también desde no solamente la asignatura de manera cerrada, sino también con una mirada bastante holística, bastante integral. Mis estudiantes en pregrado saben que es una de las características que yo tengo, es que yo siempre llego con una lectura de reflexión al aula. Entonces es muy lindo y gratificante, por lo menos ahora en la aula que ya culminamos mi primer semestre. Wow, sí, el ver cómo los estudiantes al finalizar ese proceso de evaluación docente que me gusta efectuar una vez que se culmina cada uno de los términos, el estudiante resalta qué aprendió de la asignatura, qué fue lo que más le gustó y al mismo tiempo cómo evalúa al docente, ¿no? Y entonces es muy lindo ver cómo los estudiantes, una vez que se ha culminado todo el semestre, pues resaltan algunos contenidos y eso es muy valioso porque de eso se trata, pero también hacen siempre la mención. En esta oportunidad me pasó un caso puntual con una estudiante en donde hicimos el feedback y luego cuando justo antes de retirarse llega y se vuelve, profe, se me olvidaba decirle algo. Me encantaron mucho las lecturas que nos hacía porque es una manera de llenarnos el alma y también otra cosa, que usted nos escucha. Entonces uno dice, bueno, eso es lo que uno quiere, ¿no? Más allá
el contenido, que es muy valioso porque pues forma parte de un curso para ser profesional, también es importante pues procurar dejar esa semilla en los corazones de esos estudiantes desde el punto de vista de los valores y de muchos otros aspectos. Sí, no solo es conocimiento. Exacto. En la UPEL, que es, digamos, mi alma mater en formación de posgrado, sí señor, allí pues tengo el privilegio de estar con el doctorado en Ciencias de la Educación, pues trabajamos todo lo que es la parte de investigación, con tutorías, asesorías, estoy como jurado también en diferentes presentaciones de tesis doctorales en el doctorado en Ciencias de la Educación. Estamos en una tertulia de campeones con gente que inspira, acompañado de la profesora Joana Flores, docente universitario con doctorado y postdoctorado. Como este es un programa de inspiración, ¿quién te inspira? Me inspira mis padres. Me inspira el ver todo el amor con el que ellos han estado para mí en cada proceso de formación. Mis padres no tienen proceso de formación universitaria, pero han vivido conmigo cada uno de los procesos, cada una de las etapas, y si tú te pones a ver, por lo menos en mis redes sociales, he tenido, Quique, el honor y el privilegio de tenerlos conmigo en cada uno de esos momentos cúspides, donde pues he podido recibir y saborear el valor y la satisfacción del éxito, ¿no? Cuando pues te imponen cada medalla, cuando me han dado cada título, y entonces yo digo, eso es parte de, sí, del trabajo que yo he realizado, pero detrás de esa participante que está allí recibiendo cada uno de esos títulos hay un trabajo arduo de parte de ellos, quienes siempre han estado conmigo, y eso es para mí motivo de inspiración, es motivo de felicidad el poder disfrutar con ellos esos momentos en donde pues he podido sentir esa alegría, esa algarabía de que cada vez que por lo menos he tenido la oportunidad de entrar al aula magna del Aula Mérida, que ha sido uno de los escenarios que para mí son más vibrantes, ¿no? De muchas son, ¿no? Sí, muchas son los escenarios en donde uno se eriza, ¿no? Por la sensación, pero para mí ese espacio del Aula Magna, wow, yo incluso voy a Mérida y paso y yo, wow, porque ese recinto pues ha llenado en mí las emociones más intensas que en mi vida he podido vivir, y ver que desde ese pasillo por donde he ido pasando, los veo a los dos allí, que yo sé que ellos están viviendo conmigo ese momento. Eso es muy hermoso. Ellos me inspiran. ¿Cómo es su relación con Dios? Permanente. Yo siento que Dios me ha dado la oportunidad de vivir tantos momentos y me ha dado tantas segundas oportunidades que yo digo, Dios está conmigo permanentemente. Ojo, no voy permanentemente a la iglesia, a una misa, pero permanentemente tengo comunicación desde un despertar en donde yo le pido. Hay personas que dicen que no hay que pedir sino solo agradecer. No, yo sí pido porque yo siento que Él nos escucha, aunque Él conoce nuestras necesidades, en la medida en la que también tiene claridad de qué es lo que nosotros podemos sentir o desear, y confiar en que Él nos va a ayudar y apoyar. Yo siento que se hace como más liviano ese proceso de regalarnos eso que podamos estar pidiendo, y por supuesto de gratitud, de agradecimiento continuo, porque han sido tantas las oportunidades, Quique, que yo digo, es impresionante ver cómo su amor por nosotros o por mí, por todos, pero pues a manera personal, claro, está aun cuando quizás uno como ser humano, uno comete a veces errores, uno falla, uno quizás consciente y a veces inconscientemente pues como que actúa
actúa quizás no siempre en respeto a lo que él quisiese, pero su amor por él es tan grande, su amor por nosotros es tan grande, que siempre lo deja manifiesto con bendiciones, con acciones, con circunstancias en donde uno dice, wow, discúlpame si es que he estado un pelín alejada, ¿no? En algún momento, o he olvidado de Y que son etapas. Exacto. Entonces, yo siento que, como te digo, he tenido la oportunidad. Yo viví hace unos años un accidente de tránsito muy fuerte. Siento que Dios me dio una segunda oportunidad de vida. Hace unos años también pasé por un quirófano en donde debería haber salido en 40 minutos, pasaron 4 horas y yo todavía mi vida estaba en sus manos. Entonces yo digo, Dios nos tiene con un propósito, Dios me tiene con un propósito, y por eso es que si algo he aprendido desde todos estos aspectos que he podido, estas situaciones que he podido vivir, no me arrepiento de acciones, pero sí valoro las lecciones que me ha dejado cada una de esas experiencias, porque ha habido situaciones en donde yo digo, yo necesitaba eso. O sea, por lo menos en el caso del accidente, yo digo, yo necesitaba eso. O sea, necesitaba, por más fuerte que haya sido, por la salud, por todo lo que pasó. Yo porque decía, todo deja una enseñanza, ¿no? Yo necesitaba, porque Quique, fue como que a mí me sacaron un chip y me pusieron otro. Entonces, cada una de las lecciones o de esas experiencias tan fuertes que uno pueda vivir, son las que nos permiten valorar el día a día, crecer, valorar a las personas, y también pues quizás mirar con mucha más humildad el día a día y saber que hoy estamos y que de repente de la noche a la mañana podemos estar desconectados. Entonces por eso es tan importante ver qué semillas estamos dejando en los corazones de las personas con quienes tenemos el privilegio de compartir. ¿Qué te motiva a seguir en el ejercicio docente en una Venezuela con múltiples complicaciones y estar allí, ¿no? Al frente, porque primero tienes que motivarte para llegar a un aula de clase con 40, 50 estudiantes o participantes, motivarlos para que sigan allí preparándose para construir Venezuela? Mira que acabas de decir algo súper importante y es el tema de la motivación. ¿Qué me motiva y qué me inspira en ese escenario? Mis estudiantes, la generación del futuro, porque si bien es cierto que en la vida pues cada quien vive etapas y momentos, y la vida que hoy estoy viviendo no fue la misma que la que vivieron mis padres ni la misma que vivieron mis abuelos, tampoco será la que generaciones descendientes vayan a vivir, pero a ellos les ha tocado rudo. O sea, si uno se pone a ver al estudiante de hoy en día, rudo no solamente por las situaciones en las que nos encontramos en el país de repente, sino también por tantas distracciones que pueden haber. No tengo nada en contra de la tecnología es algo maravilloso, fascinante, que nos puede acercar, que nos puede conectar si se quiere, pero también nos puede desconectar. También nos puede generar pereza mental, como dice uno. También nos puede fácilmente hacer caer en el facilismo del cumplir con un compromiso por simplemente cumplir. En todas mis asignaturas, Quique, yo siento que para mí eso es un desafío importante. Ver cómo logro conectar con los estudiantes, y quizás no es menos cierto que uno conecta con unas secciones más que otras, a veces por los estudiantes, incluso por los horarios, claro, por los momentos, pero uno trata por eso el hecho de llegar con las lecturas, ¿no? De tener como una conversación con ellos, como para que ellos, no aspiro ser amiga de mis estudiantes, porque cada uno en su rol, pero sí aspiro ser esa persona que pueda orientarles y mediar en el proceso, no solo de la formación en el contenido, sino también de la vida. Y he visto y he notado
cómo los estudiantes desde esa lectura que pareciera inocua, ellos comienzan a ver la vida diferente. He tenido estudiantes que se desploman a llorar con una lectura de reflexión, que son parábolas, pero son parábolas que nos permiten reflexionar para la vida y que incluso en muchas oportunidades, yo sé que si más de un estudiante está viendo esta entrevista, seguro que sí, se va a dar cuenta de que, y va a afirmar esto que voy a decir, de que a veces leemos una lectura y en el transcurso de la clase nos pasan situaciones en donde ellos mismos citan y dicen, profesor, así como la lectura del principio que nos decía, la citan. Claro, porque es que son analogías y reflexiones de vida cotidiana que nos permite incluso reflexionar hasta del mismo contenido con el que o del que estamos hablando. Entonces, ellos para mí son inspiración en el ámbito académico, me motivan porque yo siento que es compromiso, si bien nosotros tampoco fue que la tuvimos fácil, porque pues hubo compromiso, hubo esfuerzo, pero es un compromiso el que siento con ellos de lograr conectarlos, involucrarlos en sus procesos formativos, que no se trata solo por cumplir con una asignación. De hecho, yo nunca mando trabajos, parte de mi dinámica es que nunca mando trabajos escritos, ¿no? Ellos sí realizan actividades en casa, pero nos sentamos en U, por lo general, tú vas a una de mis clases en donde sea, por lo general estamos en U, en conversatorios, y entonces, claro, allí yo siento que es como una forma de comprometerlos a ellos de que, oye, no basta solo con lo que pudiste haber realizado, sino también tienes que explicarlo, tienes que decirlo. Entonces es una forma también de que ellos sepan argumentar cada uno de los conceptos o contenidos que ha abordado. Y porque es que de qué otra forma aquí, que si de repente una asignación puede ser ejecutada, un trabajo, pero hay tantas, digamos, son tantas las aristas y son tantos los desafíos que tenemos los educadores hoy en día, en donde pues el estudiante fácilmente se puede desviar por la vía del facilismo. No. Y pues esa no es la idea, porque la idea es que ellos se comprometan con su proceso de formación y que si por alguna razón, por algún motivo Dios me ha permitido estar allí, pues que sea para orientarles y que sean incluso el día de mañana mucho mejores profesionales que lo que hoy día uno puede ser. ¿Cómo hacer uso adecuado de las plataformas digitales en el campo educativo? Es complejo, sin embargo es un desafío. O sea, disculpa que le interrumpa, pero es porque ya metes un tema en la IA, en la inteligencia artificial y te da hasta la bibliografía, o sea, pero exacto. Ahora que... O sea, ¿cómo manejar eso para que el mensaje llegue, para que el estudiante aprenda? En primera instancia es no alejarlos por completo de eso, porque es una realidad que está. Sí, ahí está. ¿Cómo lo podemos? Si los alejamos automáticamente, más fácilmente, ellos van a recurrir a ese medio. Entonces, la alternativa que yo he pues trabajado es vincularlos en donde consultas incluso en clase. Vamos a hacerlo mediante pues los teléfonos. Ellos pueden trabajar perfectamente con sus teléfonos en aula, siempre y cuando pues sea desde trabajo, pero después desde la oralidad, que es una de las especialidades en donde pues yo suelo desempeñarme en el área de la educación del discurso oral. Tratar de fomentar esa oralidad para que el estudiante con sus propios argumentos debatan, confronte ideas, exprese lo que considera en función de eso que puede haber sido copiado de allí de la red. Por lo menos a veces esta semana, el día lunes estábamos en una actividad, el estudiante leía, porque claro, ahora ellos ya realizan las actividades y leen directamente desde los teléfonos, y bueno, a mí eso no me incomoda. Entonces lee, explícame con tus propias palabras qué entiendes de eso. Entonces es una forma de que el estudiante sabe, bueno, tengo que estar preparado, porque no es solamente leer, porque la profesora me va a preguntar y qué más. Entonces ellos mismos se van como apropiando del saber y saben que es un compromiso, porque sobre la marcha pues también están siendo evaluados. Es una dinámica bien interesante, bueno, pero que nosotros como educadores y como formadores debemos estar capacitados también para llevarle al estudiante de la mano con esas herramientas, pero tratar de darle las instrucciones para que se haga
buen uso y no pues se quede en el facilismo y simplemente en el cumplir con una actividad por cumplir nada más. ¿Cómo le ha pasado, profe? Excelente, excelente, excelente. Bueno, muchísimas enseñanzas, compartir, hablamos del acto académico. Para mí, desde mi punto de vista muy subjetivo, un profesor universitario es un héroe sin capa. ¿Comparte ese pensamiento? Totalmente, porque son tantas historias las que vive uno como docente universitario o como docente en cualquier nivel, que en el fondo, pues sí, somos héroes dentro de lo que pues nos enfrentamos para poder llegar a un aula, para poder estar, para poder tener esa conexión con el estudiante, para poder desarrollar ese proceso formativo de la manera más amigable y posible en situaciones quizás a veces un tanto más adversas que otras. Entonces, suena interesante. ¿Por qué es tan dogmático y estructural su tiempo? No voy a desperdiciar de preguntarle. Wow, porque Quique, es que debo organizarme. O sea, soy flexible. Ya entendimos la Aunque flexibilidad, digas que claro. no, sí, soy flexible, solo que necesariamente pues tengo que estar organizada. Por lo menos yo en las clases, lo comentaba, yo voy a mi clase y con la misma me retiro de la universidad porque es que ya tengo otro compromiso que me está esperando. Entonces a veces salgo de una universidad, debo correr a la otra, o si no, pues debo cumplir con los compromisos con el negocio. Entonces, claro, ¿qué pasa si de repente me voy distrayendo por el camino o no? Ojo, tengo mis espacios parasociales y mira que los disfruto y muy bien. Pero cuando estoy en mis compromisos, digo yo me la paso cronometrada. O sea, de aquí a allá, hoy estaba en una reunión, te lo decía, y yo veía la hora y wow, en una hora ya debo estar en el otro lado, pero son situaciones y me gusta ese dinamismo que me da pues la vida que decidí tener, porque es una vida que ha sido por decisión, ha sido por plena elección, por convicción y la vivo desde lo más bonito que me nace del corazón. Ojo, no hago nada, eso sí, que con lo que no me sienta vinculada, con lo que no me sienta conectada, no hago nada. Eso sí, ahí sí me quedo hierática. Pero dentro de todas las elecciones que he tomado en mi vida, ha sido porque me encanta, Kike. Me encanta, lo disfruto y pues con toda la mejor disposición, con toda la pasión, es una de las características que sí suelo tener por lo que hago. Porque yo digo, no tiene sentido el hacer las cosas solo por hacerlas, porque, sí, no incursioné hace 10, 15 años en la educación, pero bueno, por un ingreso adicional, ¿y qué me llena a mí como ser humano? ¿Qué me satisface? ¿Qué me hace sentir plena? ¿Qué me hace sentir viva? ¿Qué me puede dar motivación para levantarme 3, 4 días a la semana a las 6 o quizás a veces un poco antes para poder estar a las 7, 7 y media en una universidad? Debo tener una motivación y para hacerlo con la mejor disposición y no hacerlo como de manera automática porque me lleva el compromiso, no, lo hago porque me interesa, porque lo disfruto, porque siento que forma parte de mi vida y todo eso ha sido una lección. ¿Cómo abordar los problemas de salud mental, digo yo, o de emoción, o de esa influencia que tienen nuestros chamos cuando uno llega al aula de clase? Lo digo porque tener 40, 50 estudiantes, hay uno que puede estar presentando problemas de ánimo, de desmotivación, de distinto. ¿Tú cómo manejas esas emociones? Porque vas directo a la clase, haces una lectura previa motivacional, pero inmediatamente detectas que alguien, por ejemplo, se puso a llorar, alguien que tiene una emoción. ¿Cómo manejar eso? Quique, el hecho de yo tener asignaturas quizás que tienen un alto cargo humano y emocional, pues me permite generar con el estudiante una conexión particular de manera de que
de repente nosotros como educadores vamos agudizando lo que es el proceso de la observación. Eso es algo que lo vamos agudizando, y también vamos conociendo al estudiante. O sea, aun cuando el estudiante, de una vez, ¿no? Sí, aun cuando el estudiante cree que por más que son muchos, uno no les distingue. Sí, quizás de los nombres cuando son tantos, no. Pero físicamente algo puede estar pasando, desde conducta, desde desconexiones, desde sentirlos desconexiones del aula pero conectados en el teléfono, desde el cuchicheo con la vecina o con el vecino. Entonces la manera en esos casos es tratar de prestarles atención. En la medida en la que al estudiante se le toma en cuenta, el estudiante se involucra en el proceso. ¿Cómo abordar en el caso cuando las lecturas de repente con un estudiante se desploma o que exteriorizan incluso desde sus propias experiencias? No, profesora, porque a mí la semana pasada me pasó que yo iba en una moto y resulta que... Entonces uno dice, el estudiante está conectando, porque esa es la idea. Entonces ya, por más situaciones complejas que pueda estar viviendo en el hogar, en el trabajo, porque muchos trabajan, es una realidad que también se vive, allí los aterrizas, por lo menos en los 45 horas y 30 o 3 horas académicas que se pueda tener al estudiante en el aula, tratar de conectarlos al máximo para que ellos sientan que ese tiempo vale la pena, no por cumplir con una asignación, no por una evaluación que el docente va a hacer, pero sí para ellos, por lo que van a aprender, por lo que van a socializar, por el escuchar al compañero. Entonces son muchos los conflictos emocionales y de motivación que puede tener el estudiante, pero en nosotros está el también hacerles caer en cuenta de que el valor de ellos está en la medida en la que ellos se permitan dárselo. No pueden delegar en otras personas que les dé solo el valor, o sea, ellos no pueden. Yo realizo en medio de las prácticas la autoevaluación y eso es súper valioso porque el estudiante empieza a hacer ese proceso de mirar hacia adentro, y eso es lo que más nos cuesta como seres humanos. Entonces es más fácil evaluar o juzgar o calificar al otro, pero ¿y cómo me califico yo? Entonces son procesos en donde pues uno sistemáticamente pues va abordando, no de entrada con todo, pero sí en ciertos momentos, para que el estudiante pues también en ese sentido motivacionalmente se fortalezca y vea el valor que hay en sí, construya un autoconcepto, construya una autoestima, una motivación que le inspire, que le impulse a, digamos, ir a la universidad cada vez que le corresponde. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta el profesor universitario de hoy en día en Venezuela? Son muchos, quizás ilimitados, solo que dependiendo de cada contexto, el docente puede darle mayor hincapié o énfasis a uno u a otro. En el caso particular, yo siento que el mayor desafío está en lograr comprometer al estudiante con su proceso formativo. Porque en muchos casos o estamos en una sociedad en donde es muy valioso que haya una capacitación. Es muy valioso que se estudie porque se tiene que ser profesional, pero es solo eso lo que importa. El ser profesionales, el ser profesionales es importante, pero ¿qué propósito tiene el ser profesional? Que el propósito para el ser profesional debe ir mucho más allá que el tener un título. Entonces, en la medida en la que el estudiante se compromete con su proyecto, se compromete con lo que está haciendo, yo siento que en esa medida va a poder pues tener mucho más claro qué es lo que quiere para la vida, que su decisión vaya en sintonía con lo que desea y no con lo que la sociedad le está estableciendo, porque es que no, vengo para acá porque es que mis papás dijeron que tenía que venir. Entonces ese es un estudiante que probablemente pues no vaya a ser ni buen profesional, porque está cumpliendo con esas horas de clase simplemente por ir y cumplir y sacar una evaluación. Y en muchos casos son esos estudiantes como de los que dicen 10 es nota, lo demás es lujo.
pero también está el estudiante que con 19 reclama, profesora, pero ¿por qué no tengo el 20? Claro. Y ese estudiante uno dice, bueno, vale la pena el valorar por qué él está argumentando y desea tener el 20, porque es que hay un deseo y una aspiración. Entonces el mayor desafío es comprometer al estudiante con su proceso, pero no solo para ser profesionales, sino para que haya un propósito de sí mismo en la sociedad. Y que no sea simplemente por decir, no soy solo bachiller, sino tengo un título universitario. Comunicadora social, profesora universitaria. Háblanos ahora de su rol como empresaria. Bueno, el hecho del emprendimiento ha sido algo que también siento que desde niña he ido trabajando, Quique. Fíjate que cuando yo ahora en el punto en donde estoy, veo atrás y yo digo, yo soy producto de todo, de lo que desde muy pequeña fui trabajando. A mí siempre me han gustado las ventas. Desde, no sé, yo siempre hago mención. Para mí los 11 años fueron como determinantes, porque fíjate que a los 11 años yo le dije a una vecina que vendía productos de Bell, yo le dije, yo quiero vender, ¿cómo hago? Yo me quiero que me inscribieran allí. Entonces ella me dice, no, pero es que no puedes, estás muy pequeña, no importa, con la cédula de mi mamá, sí, porque yo quería, mi mamá me compraba productos y era súper fabuloso, pero yo quería más y quería también tener yo llevaba para el liceo, le vendía a mis amigas del catálogo, pero al mismo tiempo yo quería, o sea, te quería no solo venderle, esa amiga en ese momento me prestaba el catálogo, yo después le dije, no, yo quiero directamente asumir el compromiso, y desde los 11 años fui consultora de Bell. Eso pues es una de las historias que me hace sentir de mucho orgullo, porque allí estaba esa semilla de quizás la Joana empresaria que ahora pues se encuentra en la ciudad de aquí, allá y allá acá, ¿no? Entonces comencé a vender y bueno, hasta que se fue a Bell de Venezuela, estaba yo con ese negocio. Hacía pulseras, Quique, vendía, hacía collares, vendía, hacía cursos o talleres de lo que fuese y le vendía. ¿A quiénes le vendía? A mi abuelita, recuerdo, mis tías, mis amigas, a mi mamá, a la vecina, a todo el mundo. Siempre andaba ofreciendo algo. Entonces llega el momento en el que hice tortas también cuando egresé de bachillerato. Recuerdo que yo creo que si no hubiese vendido ropa hubiese estado con un negocio de repostería, porque en ese momento yo sale uno en julio, pero comienza el año en comunicación social, se comienza en marzo. Tenía esos 6 meses y yo dije, ¿qué voy a hacer en ese tiempo? Nada, me puse a hacer tortas caseras, eran tortas caseras y las vendía en los cafetines de los colegios, liceos, y allí en Santa Ana. Las personas que bueno puedan estar escuchando esta historia y me recuerden de ese momento darán fe de esto, porque era un negocio que fue creciendo. Cuando llega marzo, que yo debo comenzar la universidad, no, Quique, los tiempos no me daban, porque era todo el día. Mi papá y mi mamá me ayudaban. Fíjate del valor que tienen ellos en mi vida. Ellos me ayudaban o sea, yo estaba en la universidad por lo menos, entonces ellos me adelantaban algo, yo llegaba a la casa, terminaba con parte del proceso, a veces en la mañana antes de venirme a la universidad, dejaba las tortas montadas, ellos la terminaban, hacían las entregas y así, hasta que llegó un punto en donde yo dije, no, de verdad no puedo, porque ya los tiempos, la dedicación que tenía que tener en la universidad, el hecho de comenzar la universidad implicó cambios en mi vida, como pues cada etapa, y en ese momento hasta allí llegó el negocio de las tortas. Fue fabuloso, en su momento fue próspero, pero hasta allí llegó. Me dediqué a estudiar. Me tocó dejar también las danzas, que yo fui bailarina profesional hasta que comencé la universidad. También durante 15 años practiqué danza contemporánea en Danzas Córdoba, allí en Santa Ana, con el profesor Luis Ramírez, que bueno, ahora desde el cielo nos acompaña. Y resulta que pasa el tiempo de universidad, me vengo a vivir acá, residenciada en San Cristóbal,
y comienza ese proceso. Después, cuando comienzo a trabajar, ya egresada de comunicadora social, yo digo, pero es que yo quisiera vender algo, me hacía falta la venta, el negocio. Estaba el negocio a la espera. Y además de que, bueno, yo estaba trabajando como jefe de relaciones interinstitucionales, pero de igual forma yo decía, yo puedo generar ingreso en el sentido de que hay compañeras, yo les puedo traer ropa, y mira, casi comencé en un primer viaje, fue como para una temporada de diciembre. No, como para un Día de las Madres, más o menos. Después las personas para diciembre volví, traje otra maleta. Después para el Día de los Enamorados traje otra maleta. Después nuevamente el Día de las Madres. Y ya las personas me pedían permanente, miren, que trae tal cosa, que trae tal. Y así fue creciendo el negocio, en donde pues yo con mi maleta pues iba y visitaba a mis clientes. ¿Qué pasaba? Que por lo menos visitaba a una cliente, a una amiga. Esa amiga tenía una prima, la prima tenía una vecina. La cadena. Yo recorrí muy buena parte de San Cristóbal, muchos sitios, edificios, en donde, claro, las personas me llamaban, claro, bajo referencia de alguien, y yo iba y les visitaba con la maleta, les mostraba, lo que preguntaba era la talla y les llevaba mercancía. Y así hasta que, bueno, pasó toda esa década, 2010, 2020, y en 2021, Quique, se da la oportunidad de, pues estábamos a un año de pandemia y se da la oportunidad de montar la primera tienda. Yo digo, en nombre de Dios, me daba como temor por el tipo de compromiso que implicaba. Claro. Pero yo dije, pues ya es como necesario. Era un espacio súper pequeño, pero súper acogedor. Pero había que iniciar ahí. Sí, yo ya había venido con la visión. Tenía una amiga que era cliente y tenía una mueblería. Y entonces, no sé, como 5 o 6 años antes, yo había hecho intercambio en donde ella me dejaba mercancía y yo le iba dejando muebles que mi mamá me decía, pero otro mueble. Y era que yo no hay más espacio. Pero era que yo me visualizaba, yo dije, en algún momento voy a tener una tienda. Claro, el espacio físico. Las personas me decían, pero ¿por qué no monto una tienda? Pero yo dentro de mi mente yo decía, no, pero es que si yo voy a montar una tienda, yo quiero que sea como bajo mi gusto, tampoco quiero poner la ropa colgada ahí y listo, no, yo quiero que sea algo bonito, aun cuando sea pequeño. Entonces fui comprando muebles, fui comprando espejos, por lo menos unos espejos compraba de a 2, muebles de 2, y así, que son los espejos y todos los muebles que actualmente están en la tienda, Kika, sí. Entonces pasó ese año, después inauguramos en plena pandemia, fue, bueno, súper interesante ese primer desafío, y después dijimos, no, pero vamos a un espacio más grande, nos vimos en la necesidad de un espacio más grande, allí estábamos. ¿Pero si faltaron muebles o siguió comprando? No, luego compré otros, pero realmente los muebles con los que inicié son los que están todavía. Compré otras cosas, pero complemento. Pero fíjate, como 6 años antes de abrir la tienda, ya yo eso lo tenía. Entonces, pero siempre uno debe tener como la visión. Yo no sabía cuándo exactamente eso se iba a dar, pero yo tenía la convicción de que en algún momento iba a ocurrir. Entonces fue maravilloso porque pues eso es una inversión que ahora la gente va y me pregunta ¿qué cuánto salió una consola de espejos muy linda? ¿Cuánto salió ese espejo? Y yo, mira, de verdad no tengo ni idea, porque es que eso fue hace tanto tiempo, y de paso no fue ni pago de dinero, fue por intercambio de misma mercancía. Entonces uno debe tener la visión de lo que se quiere proyectar en un futuro, para que las oportunidades se vayan dando, que aun cuando haya imprecisión de fecha, sí, pero es que a veces la vida pues toca así, porque no siempre uno va con la agenda en mano. Entonces es el ir abonando, el irse preparando, el estar preparado de modo de que cuando llegue la oportunidad tú estés allí, como dicen en el béisbol, ¿no? De turno al bate. Entonces pasó, nos mudamos a esta segunda tienda, fue una época muy bonita, duramos allí casi 3 años, más el año como 2 añitos y pico, más el año que estábamos en la otra tienda, que era un poco más pequeña, y el año pasado se da la oportunidad también
queríamos un espacio un poco más grande también, más cómodo, y se nos da una oportunidad que es donde actualmente ¿Solamente ropa estamos. para damas? Es ropa para damas hasta el año pasado. Ya en diciembre incursionamos con caballero, nos fue excelente, y ya ahora en la tienda pues estamos con mercancía de caballero también. ¿Sabes y entiendes que eres una influyente en nuestra sociedad por todo lo que has hecho? Quique, sí. ¿Por qué te cuesta reconocer? Aunque voy para allá. Porque en la medida en la que nosotros vamos construyendo, en principio, voy a hablar de manera personal, en principio fui construyendo no con la intención de que me viesen, ¿sabes? O sea, fui construyendo para ser, desde lo que me hacía plena, desde lo que me llenaba, desde lo que me gustaba. Llegué a ciertos escenarios en donde en algunos estoy actualmente, en otros cumplí un espacio de tiempo y ya no estoy, pero lo hice por mí. ¿Qué pasa? Que cuando uno mira atrás, uno se da cuenta de cuánta inspiración puede dejar. Por eso la respuesta que doy a tu pregunta, sí, viéndolo desde el punto donde estoy ahora y mirando hacia atrás. Pero en ese momento, o en la medida en la que fui haciendo cada una de las cosas, ¿no? De los proyectos, porque todo era un proyecto, cada estudio fue algo proyectado, el mismo negocio, fíjate, fue algo proyectado con una idea de crecimiento. Pero en ese momento yo no lo hacía por influir a nadie. Lo hacía porque me nacía, porque me sentía con el impulso, o lo sigo haciendo. Pero ahora que estoy en este punto y veo lo cultivado, veo incluso la valoración y el reconocimiento que pues la vida, las personas e incluso la misma sociedad me ha dado. Yo digo, inconscientemente pues me convertí en una persona en la que puedo tener mucho valor para influir en lo positivo, en el ser humano, en la formación, en el mismo deseo de evolución como persona, en el emprendimiento, en que es posible en la vida lograr todo lo que nos propongamos siempre y cuando seamos constantes. Y retomamos parte de la primera pregunta, ¿no? De que tuvimos al inicio de esta conversación, en donde siempre y cuando haya ese método, esa disciplina y esa organización, vamos a poder lograr pues los propósitos, los proyectos y por ende influir en una sociedad que quizás a veces está tan abrumada por el caos, tan abrumada por la oscuridad, tan abrumada a veces por tantas circunstancias y situaciones que les asfixian, que no es que uno no viva situaciones complejas, porque sí, se viven de salud, pensamientos, decisiones, que ahora justo en este momento yo estoy en una etapa en donde debo tomar una decisión en función de un proyecto y de algo nuevo que ya está en puerta, y toda esta semana le he estado pidiendo a Dios que me dé sabiduría para ver qué decisión, esto en el ámbito de negocios, de ver qué decisión tomo. Entonces son situaciones que uno no las expresa, pero finalmente están. Pero sí, uno termina valorando eso con el transcurrir del tiempo, más no en el paso a paso, porque pues han sido años, han sido muchas semanas, han sido muchas noches, han sido muchos días de dedicación en cada uno de estos ámbitos. Pero lo más importante es que, si bien ahora agradezco, valoro ese reconocimiento que pues he podido tener, lo más importante es que más allá de ese reconocimiento es que como persona, como ser humano y como profesional pues me siento plena, me siento realizada y me siento en un momento muy muy feliz de mi vida, en donde quizás la niña de hace 20, 25 años atrás no se hubiese proyectado a tal magnitud del todo a donde he podido llegar. Queremos agradecerte tu presencia, con esa pasión con la que hablas, con la que transmite tu energía. Pues un mensaje porque este programa es una ventana para mostrar
el talento, la inspiración, el trabajo, la disciplina, la constancia, de que con todos estos elementos se logran los sueños, se logran las metas y todo por un beneficio común y por una satisfacción personal. Las cámaras de Un Café con Quique Voz son todas tuyas para ese mensaje que nos sigue inspirando, porque ya eres persona de inspiración. Gracias por la invitación, gracias por este café, por este espacio, y es muy valioso reconocer como seres humanos que los tiempos cambian y nosotros cambiamos con ellos. No podemos apegarnos al pasado, no podemos aferrarnos a momentos o situaciones adversas, sino debemos ver hacia el futuro, debemos proyectarnos y debemos valorar nuestra vida como lo más importante y valioso que tenemos, no solo para una sociedad, no solo para un reconocimiento, sino también para sentirnos plenos, para sentirnos satisfechos y ser personas auténticas, genuinas, que desde todo el amor, desde toda la pasión que podamos cultivar por lo que hacemos, podamos inspirar y motivar a la sociedad. Profe, muchísimas gracias. Gracias. Dios te bendiga. Amén. Bueno, hasta una próxima entrega en esta tertulia de campeones a través del canal de YouTube de La Voz del Táchira. Un café con Quique Voz. Un café con Quique Voz. Tertulia de campeones con gente que inspira. Fue una presentación a nombre de Su Fruta sabe diferente. Avenida Principal de Las Pilas. Panadería Concord Express en el Centro Comercial La O. Clínica San Sebastián. Seriedad y responsabilidad al servicio de tu salud. DigiPrint, pura inspiración. Restaurante El Paso, descubre el sabor del desayuno andino. Octava Avenida de la Concordia. Bodegón de Rey, calidad y buenos precios. Rockstar Venezuela, prueba el verdadero sabor americano.